infecciones frecuentes en adulto mayor. ¿Ya? Vamos a hacer algo preciso, una pequeña introducción, pero la mitad ya está en la parte fundamental. Entonces, el adulto mayor, ¿a partir de los cuántos años se considera? ¿A partir de los 65 o de los 60? 60 años de experiencia. Pero todos los libros que ustedes han visto son españoles, americanos, ingleses, es a partir de los 65 años, ¿ya? Porque son países desarrollados. En el Perú, un país en vía de desarrollo, los desarrollados según la OMS a partir de los 60 años. Toda nuestra legislación es a partir de los 60 años, aunque un examen, los posibles exámenes, lo que sea, tienen que ser fundamentales a partir de los 60 años en el Perú, ¿ya? Población envejecida, hemos visto que cada año va aumentando, ¿ya? Más o menos de la población total el año pasado, 2024, corresponde el 13.9%, ¿no? Que sería la cuarta parte más o menos ya de la población de todo el Perú, que más o menos son 5.290.000 pacientes mayores de 60 años, ¿ya? Por el 7% sería de los 65 años, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de adultos mayores ya. Supone que la mayor población está muy bien. La esperanza de vida del Perú ya ha ido aumentando, ¿ya? Por la tecnología, por la aparición de geriatras, por cuestiones imaginológicas mejores elementos de diagnóstico, ¿ya? Y vemos que, por ejemplo, la esperanza de vida en 1950, que no es mucho, 44 años ya es el promedio de vida, ¿no? En el 1968 y en el 2020 74.6, ¿ya? Todavía se conserva esta cantidad en el 2025, ¿ya? Por el 2024, 74 años, ¿no? En el 2050 posiblemente ya sea 79 años, ¿no? Y poco a poco la esperanza de vida va a ser mayor, ¿no? Es el promedio, ¿correcto? Entonces, por la tecnología, por el afinamiento de diagnósticos, entonces vamos a ver que en 1950 la población era piramidal, ya todavía seguía el 2000 piramidal, pero ya se van viendo que se va volviendo un tonel, ¿no? Entonces quisiera acá, los adultos mayores eran pocos y los niños y jóvenes eran más, ¿no? Pero ya va avanzando más los jóvenes y acá ya la población adulta ya va aumentando, ¿no? Y acá en el 2050 posiblemente la misma cantidad de jóvenes y adultos mayores va a ser la misma, ¿no? Entonces, estamos viendo que los adultos mayores va a aumentar la población, ¿no? Y por lo tanto van a los servicios médicos, las estancias hospitalarias van a ser mayor, ¿no? Entonces son pacientes que realmente van a terminar con varias comorbilidades, ¿no? Insuficiencia cardíaca normalmente van a estar vivos que antes fallecían, ¿no? Cirrosis hepática, deterioro cognitivo, demencia, posiblemente ya haya medicamentos mucho mejores, por lo tanto su esperanza de vida va a ser mucho mayor. Entonces, si quieren estudiar algo de geriatría, ahí tienen por lo menos una buena población. No hay infecciones exclusivas en el anciano, no hay nada exclusivo, ¿no? Y una probabilidad, una frecuencia de infecciones puede ser, pero no hay nada exclusivo, ¿no? ¿Okay? ¿Y por qué hay infecciones en el adulto mayor? Por la alteración morfológica y funcional, ¿ya? ¿Cuántos ustedes de geriatría han hecho ya? ¿Una, dos, tres? Dos. Entonces ya han tocado, pues, ¿no? El adulto mayor, entonces funcionalmente va cambiando y morfológicamente va cambiando, ¿no? Vamos a ver después, netamente en las infecciones, cómo interactúa esto, ¿no? La disminución de la capacidad de adaptación, ¿no? Son adultos mayores o abuelitos que toda la vida han trabajado, toda la vida han hecho sus cosas, los adultos mayores ya no pueden hacer las mismas cosas, ¿no? Ya no trabajan, ya se jubilan, empiezan a molestar a la esposa o a los familiares, todo les incomoda. ¿Por qué? Porque no pueden hacer lo que hacían cuando eran jóvenes, ¿no? Y eso los deprime. Entonces esa capacidad de adaptación los estresa más, ¿ya? Por lo tanto, las rehabilitaciones va a aumentar, ¿no? Disminución de la capacidad de la reserva funcional. Ya este término generalmente se usa en fragilidad, ¿no?
cómo las reservas funcionales, las reservas musculares, las reservas cognitivas disminuyen, ¿no? Entonces eso va a llevar a una mayor postración, a un mayor estrés, por lo tanto a mayores situaciones, ¿no? Hemos visto que la patología de la fragilidad es un adulto mayor que está con una inmunosenescencia, ¿no? Vive un proceso proinflamatorio, por lo tanto todo eso va a actuar a que disminuyan las reservas funcionales, ¿no? Han visto que en la fisiopatología del adulto mayor las citoquinas, las hormonas disminuyen, aumentan los corticoides, ¿no? Toda la fisiopatología del adulto mayor, y todo eso va a llevar a un deterioro, a una disminución de todas sus reservas que él tenía, ¿no? Si él tenía, pues llegó con buenos músculos, por lo tanto, a partir de los 60 años van a empezar a disminuir la cantidad de músculo, la energía muscular, por lo tanto, tiene que luchar contra eso, ¿no? Si en su juventud ha tenido una buena reserva, va a llegar este paciente con muy buena reserva. Si este paciente ha acumulado o ha estimulado mucho su parte cognitiva, va a haber una reserva cognitiva bien, ¿no? Pero si no, su reserva cognitiva va a disminuir. Entonces, va a entrar en un deterioro cognitivo. Entonces, todo va a depender de lo que hayan acumulado durante su vida. Pero la ley es que hay una disminución de la capacidad de la reserva funcional, ¿ya? Factores endógenos, exógenos que disminuyen la inmunidad, ¿no? Hemos visto que exógeno, pacientes que usan cualquier cantidad de medicamentos, corticoides, una crisis reumatoidea, todos los días su prednisona, pues va a disminuir definitivamente su defensa, su inmunidad, ¿no? Factores endógenos, como estaba diciendo, todo el proceso proinflamatorio, el aumento de citoquinas, del L1, la L6, el factor de necrosis tumoral, ya el aumento de corticoides, ya todo eso va a llevar a que disminuya la inmunidad. Entonces va a ser lento en cuanto a su respuesta a la defensa, ¿no? Yo lo he visto clarito, ¿no? Cuando ha habido el COVID, yo veo pacientes que tenían una infección viral y teníamos que esperar hasta que forme su defensa. Esa espera teníamos que mantenerlo con oxígeno, hasta que despierte sus defensas, pueda reconocer y pueda disminuir esa cantidad viral, ¿no? Entonces, ¿pero por qué era? Porque había un proceso inmunosenescente, el adulto mayor atraviesa por esos cambios, ¿ya? Epidemiología, ya, como les digo, hay infecciones ambulatorias fuera del hospital, hay infecciones nosocomiales intrahospitalarios, ya, son pacientes que van a ir más frecuentes a los hospitales, por lo tanto van a tener complicaciones más severas, son susceptibles de complicarse más rápidamente que un adulto joven, ¿ya? Y la estancia hospitalaria son pacientes que van a estar mucho más tiempo, más difícil tratar a estos pacientes porque tienen varias comorbilidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, su estancia va a ser mayor y por lo tanto el riesgo de infecciones va a ser mayor, ¿no? El número de hospitalizaciones también marca el riesgo de aumentar las infecciones, ¿no? Entonces, todo esto dentro de la epidemiología. Entonces, el número de hospitalizaciones, la mayor estancia hospitalaria, complicaciones más severas, y vemos que en los adultos mayores la incidencia va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, en una neumonía se ha visto que la tasa de hospitalización en jóvenes es 2%. Siempre es en ancianos, 11.5%. Bueno, hemos visto en el COVID, la posibilidad en adultos mayores. Días de hospitalización, un joven suele 7 días, suficiente. El anciano, más tiempo, 10 días. La mortalidad en jóvenes, casi nada, 1.5%. En ancianos, un 12%. Entonces, tenemos que saber diagnosticar y dar el tratamiento lo más pronto posible para que este paciente no se nos complique, ¿ya? Vamos a ver ahora la prevalencia. Neumonías son más frecuentes. Infecciones urinarias siempre vamos a encontrar. Diverticulitis celular, endocarditis es más frecuente. Las meningitis mucho más raras. Herpes zóster, frecuentemente vemos herpes zóster. La unidad viral con secuelas, vamos a ver después. La influenza
siempre va a ser los mismos agentes causales, ¿ya? El neumococo, la influenza, listeria, no va a cambiar la causa, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo las reservas funcionales van a ir disminuyendo, ¿no? Entonces generalmente a los 30 años es la máxima reserva que puede formar en todo sentido, en toda la reserva cognitiva, funcional, la parte muscular, ¿no? Y más que todo lo tenemos que cuidar. Y a partir ya de los 40 ya empieza a disminuir, y a partir de los 60 ya empieza a declinar, y a partir de los 80 mucho más difícil, ¿no? Entonces son pacientes que acá están, como ustedes ven, camina, hace todas sus cosas independientemente, ¿ya? Entonces generalmente tiene una función al 100%, ¿no? Si han hecho Bartlett es un 100 sobre 100, ¿correcto? Entonces vemos que funcionalmente tiene muy buena reserva, ¿no? Pero cuando pasan los años, ya a partir de los 30 años, ya la reserva funcional disminuye. Por lo tanto, son pacientes que ya están, que tienen que hacer ejercicio físico, pacientes que pueden usar andadores, pacientes que ya son más lentos, ¿ya? Y vemos que toda la reserva funcional ha disminuido, ¿no? Por lo tanto, esto lo va a llevar a un mayor riesgo de reacción. La reacción inevitable de la reserva funcional, dentro de la fisiopatología que ustedes seguramente les han explicado, es eminente, ¿no? Eso no va a cambiar, eso se va a presentar en todos los adultos mayores. Vemos aquí factores de riesgo, factores ambientales. Entonces, la mayor estancia hospitalaria es importante, ¿ya? Entonces, cuando llega un adulto mayor a su hospital, cuando ustedes van a recibir un paciente como interno, posiblemente el próximo año, tienen que diagnosticar rápido, ¿ya? Entonces, vamos a ver después cómo se presentan esas situaciones que son un poco atípicas, pero ahí está el detalle, ¿no? Entonces, para eso esta clase, para que ustedes no se demoren mucho el diagnóstico. Si se demoran mucho, hasta que ustedes pidan los análisis, pidan los exámenes de laboratorio, hasta que lleguen, va pasando el tiempo. Y un paciente más de 10 días, el riesgo aumenta. Entonces, mayor estancia hospitalaria, mayor factor de riesgo. Entonces, tienen que rápidamente dar el tratamiento, solucionarlo, ¿no? Tienen que definir el paciente. Si este paciente tiene todas las oportunidades, todas las características para poder salir, correcto. Si es un paciente que ya está, un paciente ya paliativo, un paciente que ya está en agonía, un paciente, tienen que definirlo, ¿ya? Traten de no estar mucho tiempo con un adulto mayor. El ingreso hospitalario más frecuente, definitivamente, son todos los adultos que ustedes han visto en sus prácticas, todos tienen algo. Mínimo tienen una hipertensión arterial, o tienen la hipertensión más de diabetes, o una cirrosis, o una fibrosis, una pulmonar, o infecciones urinarias frecuentemente, incontinencias urinarias, ¿no? Y entonces son adultos mayores que frecuentemente van a acudir al hospital, ¿no? Por lo tanto, van a recibir todo en medicación, en riesgo de infección dentro de los hospitales. La instrumentación para el diagnóstico y tratamiento es otro factor de riesgo. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes a veces, cuando viene un paciente con unos síntomas clínicos, entonces a veces los lleva por otro camino y no los lleva por el camino correcto, y entonces se dirigen a pedir estudios que posiblemente no valgan la pena, ¿no? Entonces ahí demoramos estudiando, nos vamos por un camino que no debía ser el mismo camino, ¿no? Entonces para, por ejemplo, exámenes de laboratorio, si el examen de laboratorio lo pido para mañana tiene que estar con un adulto mayor. Pero si mañana no le toman y pasa mañana y es abuelito y piensa que no va a reclamar, entonces el proceso patológico va a aumentar o la infección va a aumentar, ¿no? Entonces, tiene que ser muy mosca como cuando viene un abuelito. Rápido, estudios de sangre, una tecnología lo más rápido posible, y si no pueden, busquen ayuda, ¿ya? Alguien los puede ayudar, los puede orientar, pero de tal manera que no se deje avanzar la patología, porque si va a llevar posiblemente a la mortalidad, ¿ya? Entonces, si los
medicamentos y el tratamiento tiene que ser rápido y los tratamientos también tienen que ser mucho más agresivos, ¿ya? Entonces, son factores de riesgo. Si ustedes se duermen, entonces la infección nos gana y el abuelito se va. Factores del huésped, hemos visto, cambios estructurales, ¿no? Son pacientes que ya cambian lento, el electricidad disminuye, el pH disminuye en el sistema digestivo, ya la inmunosenescencia que ustedes han visto, ya no. Entonces, todo lo que han estudiado dentro de la fisiopatología de adulto mayor, dentro de los cambios estructurales, ¿no? Los cambios fisiológicos, también, como les he dicho, la disminución de las reservas, todo eso va a llevar a un riesgo mayor, ¿no? Va a llevar a una inmunosenescencia, ¿ya? El cortisol generalmente está aumentado, por lo tanto va a llegar a una inmunosenescencia, estoy explicando. Y eso son pacientes también que generalmente no van a comer la misma cantidad que los demás, ¿no? Tienen un desconocimiento total sobre los requerimientos, ¿no? Ustedes antes que empiecen geriatría, no sabían los requerimientos de proteínas, los requerimientos de kilocalorías, los requerimientos de líquidos, pero se ha visto que en el adulto mayor el requerimiento de proteínas es mayor, ¿ya? Generalmente andan mis alumnos, ¿cuánto es el requerimiento de ustedes? ¿Cuánto es el requerimiento de proteínas en ustedes? ¿Cuánto deben comer hoy de carne, de proteínas? 1 gramo por gramo de peso, correcto. 0.8 a 1 gramo. Pero el adulto mayor cambia. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto? 1.2 en adulto mayor sano, no tenga ninguna enfermedad, ¿ya? Pero es un paciente que va al hospital y como ya decía, el requerimiento proteico aumenta a 1.5, ¿ya? Es un paciente que tiene un problema oncológico, lo que sea, aumenta hasta 2 gramos por kilogramo por día, ¿ya? Pero los requerimientos en adulto mayor en proteínas es lo único que cambia. Los requerimientos calóricos, los requerimientos de líquidos, volumen total, todo eso no cambia, ¿ya? Entonces, no solamente por la disminución de las reservas musculares, sino por la inmunosenescencia y luego va a llevar a una desnutrición. Ustedes han visto que el adulto mayor no va a ingerir los suplementos normalmente, ¿no? Generalmente las proteínas, como no tiene la dentadura completa y baja el apetito, si tú le das una pierna de pollo, va a comer la mitad de la pierna de pollo, ¿no? Y debería comer una pierna y media, digamos, ¿no? Es su requerimiento, ¿no? Y entonces hacen al revés, ¿no? Y ahí tienen que estar ya, ustedes tienen que estar la familia, tienen que tener conocimiento de eso, ¿ya? Entonces a partir de los 60 años tienen que darle más proteínas, tienen que licuar o tienen que estudiar. La cuestión es que, o complementos de proteínas, pero es un factor importante para que este paciente, cuando haya una infección, pueda responder, porque hemos visto que ya empezó la inmunosenescencia. Las comorbilidades también son factores de riesgo, ¿no? Como estamos diciendo, los adultos mayores todos tienen alguna patología de futuro, ¿ya? Si usted piensa en un abuelito está sano, tienen que buscar las patologías, ¿no? La presión, mínimamente la presión ya se va alterando con el adulto mayor. Hemos visto que ya la presión sistólica, diastólica cambia. ¿Cuáles son nuestras metas en las presiones arteriales? Ya cambian, ¿no? Todos los valores van cambiando, ¿no? El IMC cambia, ¿no? Por si acaso. Ya no van a ser el IMC de adulto, no, es diferente en adulto mayor, ¿ya? Y siempre tienen pues varias enfermedades, ¿no? Hay que estar conviviendo con esas enfermedades y tratando de estabilizar, ¿ya? Pero esas comorbilidades aumentan los factores de riesgo. Cambios estructurales, fisiológicos, como hemos visto, algunos, en el aparato respiratorio, pérdida de elasticidad pulmonar, cambios en el cómplice y rigidez de la pared torácica, disminución del reflejo de látex, ¿ya? Realmente vamos a ampliar, pero fíjense eso, la pérdida de la elasticidad pulmonar, ¿ya? Esto es importantísimo, ¿no? Por eso que estos pacientes tienen alto riesgo de neumonía, fácilmente se neumonía, ¿ya? Entonces, hay una rigidez, el reflejo del átomo disminuye. En el aparato digestivo hemos dicho que disminuye la acidez, el pH, disminuye el piragüismo, alteración de los esofágicos, el reflujo esofágico, generalmente, ¿ya? En la piel, disminución de la capacidad de cicatrización, aumento de la probabilidad de deshidratación, son más sensibles a hidratarse, ¿ya? La captación de vitamina D también está disminuida, los receptores están disminuidos, la riñón disminuye la función renal por cada año, va disminuyendo la función renal, el deterioro cognitivo
Los deteriores cognitivos, la disminución de la dopamina, que va a tener lugar a una disminución de la parte. Entonces, el corazón de todo esto, el mayor riesgo y cómo va a poder salir de esta infección.